Buenas noches, señoras y señores espectadores, bienvenidos al programa Sal y Llum. Hoy les hablamos en castellano porque la persona que visita nuestro programa, si bien es el de Manacor, hace muchísimos años pues, que vive prácticamente fuera de Mallorca y pretendemos de que sus amistades y el círculo de personas que conviven con él allí puedan entender esta entrevista. El personaje de hoy es un sacerdote, tiene un hermano aquí en Manacor, es hermano de Sebastián Riera, de Can Mossegat. Él ejerció durante algunos años el ejercicio del sacerdocio allí en Perú y en México, en Latinoamérica, y posteriormente ha sido un gran, diríamos, activista y gran promotor de servicios y de actuaciones de tipo social en distintas organizaciones gubernamentales de México. Estamos hablando de Juan Riera Fullana. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Se te ve poco por aquí, por Manacor, ¿no? Pues sí, sí, porque ya llevo tantos años en México que las venidas a Manacor son muy esporádicas. En este caso teníamos 8 años sin visitar el pueblo de nacimiento. Sí. Bueno, vamos a hacer un repaso general a lo que ha sido tu vida y en concreto vamos a empezar por los años de seminario. Tú estuviste en el seminario, ayer recibiste una formación religiosa y llegaste a ser sacerdote. ¿Qué recuerdas de aquellos años de seminario? Recuerdo, yo pasé 5 años en el seminario menor de Palma, ¿no? Sí. Pero después me pasé al Colegio de la Sapiencia, ¿no? En el seminario recuerdo su insistencia en la disciplina, ¿no? En el estudio, en la reflexión, meditación, la formación religiosa. Después tuve ciertos conflictos con ciertos superiores y pude irme a la Sapiencia, al Colegio de la Sapiencia, fundado en 1635. Y no teníamos superiores, éramos 8, teníamos elecciones anualmente, elecciones secretas por votación. Y ahí sí fue otro tipo. Académicamente, dependiendo del seminario, ¿no? Al que agradezco. Hice clase con nosotros seminaristas. Sí, sí. Al que agradezco al seminario la formación académica, la formación moral, ¿no? A pesar que después lo vamos a comentar, descubrí que no era era diferente a lo que yo me encontré en América Latina. Bueno, te ordenas de sacerdote, ¿en qué año? En mayo de 1900, en junio, el 16 de junio de 1968. Casi nada. Mayo del 68 a junio del 68. Seguro que eso influenció muchísimo en ti, ¿no? Sí, mayo del 68, a nivel mundial, pues fue un año, un mes muy movido. En el seminario, en el retiro previo a la ordenación sacerdotal, fue en mayo del 68, tuvimos un problema con un compañero que después se ordenó, que es Mariano Moragues Rivas de Pina, que él se iba a ordenar, lo iban a ordenar de diácono y le habían dicho que no lo iban a ordenar porque no había asistido a las clases de teología moral. Nosotros consideramos que era una injusticia porque muchos de nosotros realmente no nos gustaban estas clases porque el profesor era muy viejito, ¿no? Y no podía controlar a los alumnos, etcétera. Y dijimos que nosotros tampoco no nos ordenábamos porque consideramos que era una injusticia lo que se hacía, ¿no? Después de presiones de parte de los superiores, del rector del seminario, después de pláticas de negociación, logramos que sí se ordenara. Te ordenas de sacerdote y prácticamente en Mallorca no ejerces, te vas enseguida. No ejerzo nada, no fui inscrito en ninguna parroquia. Nos mandaron, éramos 6 que íbamos a viajar a Perú, nos mandaron a Madrid a un colegio mayor para una inducción a América Latina, las
sociología, etcétera. Y después salimos el 11 de enero de 1969, salimos en un barco hacia el Callao, Perú. ¿En barco? En barco, 20 días. Sí. 20 días de barco. Bueno, llegas a Perú. ¿Qué te encontraste en Perú, entonces? En Perú la primera impresión bajando del barco fue descubrir una sociedad mestiza. Esto me impresionó, porque en Mallorca pues todos éramos blancos, ¿no? Unos más morenos, pero de todas maneras blancos. Y allá no, allá había chinos, había negros, había mulatos, había indios y cholos, que es el mestizo peruano. Fue la primera impresión que en el Callao que me llevé a ver suciedad y pobreza, miseria más que pobreza, porque en Mallorca yo había visto pobreza en mi familia, soy de familia pobre, pero allá era miseria que chocaba con mi concepción, ¿no?, de la pobreza y de la sociedad. Empiezas a trabajar en una parroquia, ¿no? En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Piura, a 1000 kilómetros al norte de Lima, donde había estado. Esta parroquia fue fundada por mallorquines. Sí. Había estado, quien la fundó fue don Bartolomé Baquer y Jaime Santandreu. Fueron los dos primeros sacerdotes, que Jaime Santandreu, que es de Manacor también. Sí, ¿no? sí. Mi relación de amistad con Jaime Santandreu me llevó a escoger Piura para ejercer mi sacerdocio. Llegué, me nombraron párroco de la parroquia y encargado de los cursillos de cristiandad y profesor y sacerdote de una escuela normal superior. Yo no había confesado nunca, no había dado extrema unción, no había ejercido como sacerdote, ¿no? Y me encargan todo esto y fue un peso muy fuerte. Era una parroquia de un barrio muy marginado, ¿no? Muy marginado. Y pues ahí empecé a descubrir un mundo nuevo, un mundo cultural nuevo, un mundo de comida nueva, un mundo de historia nueva, de interpretación de la historia, ¿no? Es decir, nosotros considerábamos que nuestros grandes héroes españoles eran los conquistadores y allá son los asesinos, los explotadores, etcétera, toda una. Y fui descubriendo que la teología moral, la moral que habíamos estudiado en el seminario no servía. Aquello era otra historia, ¿no? Sí, porque las condiciones de vida eran infrahumanas. Al tener unas condiciones infrahumanas, no pueden la gente cumplir con las normas morales que la mayoría descubrimos que eran una moral eclesiástica, no evangélica, ¿no? Y que por lo tanto teníamos que repensar nuestra función como sacerdotes. Allí empezaste a descubrir tú que una cosa es la moral de la Iglesia y otra cosa es la moral del Evangelio. Sí. ¿Quieres decir que hay una distinción? Total. Es decir, si uno lee el Evangelio, descubre qué es lo esencial. No el ropaje que durante tantos siglos se ha ido pegando, ¿no?, a lo esencial y lo ha disimulado o lo ha escondido. Ante esto, además en aquellos tiempos estaba muy vivo el asesinato de Che Guevara, estaba vivo el triunfo de la revolución en Cuba, el sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, que había sido abatido en un combate en la guerrilla. Ellos planteando, por ejemplo, Che Guevara decía, cuando los cristianos de América Latina se junten a la revolución, será imparable la revolución, el cambio de estructuras. Estaba sobre todo muy vivo lo de Medellín, ¿no?, en el 68. Sí. Medellín plantea que, por influencia ya de la teología de la liberación, plantea que los pecados pueden no ser personales, sino estructurales. Son estructuras de pecado, que estas estructuras producen la injusticia y la injusticia produce pobres. Por lo tanto, ya no se trataba tanto de confesar pecados personales, sino trabajar para un cambio de estructuras, ¿no?
Allí estuviste hasta el 83, ¿no? No, en Perú. En la parroquia de Piura. No, hasta el 76, 1976. Hasta el 76. Sí. Todo este Fueron periodo... 8 años, ¿no? Los que 8 allí, años. sí. Todo este periodo el gobierno era militar. Eran los militares que gobernaban porque habían dado un golpe de Estado en 1968, ¿no? Y el obispo, don Richter Prada, don Fernando Richter Prada, era el obispo auxiliar de Piura, que era hermano del ministro de Gobernación o del Interior, no sé cómo se dice aquí, que era militar, tanto era un agente muy al servicio del gobierno militar, y sí tuve problemas con él, y mi decisión fue ya irme de Perú para evitar problemas más serios. Estuviste en Quito también, ¿no? Sí, en 1973, ante la dificultad de entender realmente la sociedad en la que trabajaba, descubrí que para hacer el bien necesitas tener un diagnóstico, necesitas conocer. Como un enfermo, si el médico no tiene un diagnóstico, no puede ayudarle, ¿no? Ante esta situación, las categorías teológicas no te sirven para analizar la sociedad, ¿no? Por lo tanto, sentí la necesidad urgente de ir a buscar una formación más adecuada a la realidad, y me fui a Quito, medio año, 6 meses, donde nos daban unos cursos, talleres de una semana, los sacerdotes o seglares que estaban dentro de la teología de la liberación. Nos daban elementos marxistas, ¿no?, de análisis sociológico, histórico, etcétera, ¿no? Y esto me ayudó muchísimo a reinterpretar la sociedad donde yo trabajaba, a la que tenía que servir, y obviamente hacia una radicalización de práctica social, ¿no?, práctica social religiosa, ¿no? Al final tuviste que salir de Perú. Perú, ¿no? ¿Cómo fue la salida de Perú? ¿Te fuiste o te echaron? En este caso me fui porque ya había riesgo para la gente que trabajaba conmigo, sí, el grupo. Para mí, yo no temí, porque ser sacerdote, al ser extranjero, lo único que pueden hacer es expulsarme, ¿no? Dije, ¿para qué? Ya no puedo trabajar bien, corre riesgo la gente con la que trabajaba, pues mejor me voy, ¿no? Y una noche a las 3 de la madrugada me fui a Lima, desapareciendo que me lo han reclamado. Bueno, te vas a México en el 77, y estás allí un par de años, ¿no? Sí. En principio. ¿Qué hiciste en México? En México, yo conocí en el IPLA, en Quito, cuando estuve en Quito, ahí estuvimos gente de toda América Latina, agentes pastorales y algunos seglares. Conocí gente de México, y al tener que salir de Perú, busqué, no quería regresar a Mallorca. Me había enamorado de América Latina. Y cuando uno se enamora, pues ya pierde su... O sea, que en aquel momento ya decidiste que no volverías a... que volverías. Buscaba otra cosa que en Mallorca no podía encontrar. Y en México encontré una organización que se llamó Política, hacía una política popular. Buscábamos, es decir, el planteamiento fundamental era, nosotros planteábamos que los políticos y los partidos habían secuestrado la política. Por lo tanto, el pueblo no podía hacer política popular. Nosotros planteábamos que para hacer política popular teníamos que integrarnos con el pueblo, trabajar mucho con el pueblo, organizándolo y politizándolo, sin partido, sin lucha armada, pero estrictamente a partir de unas reivindicaciones que el pueblo planteaba, luchar para... ¿Y cuál fue el contacto que tuviste allí con Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas? El primer año que estuve allá, el 77, estuve en unos barrios del norte de México, en la ciudad de Monterrey. Y después esta organización, don Samuel Ruiz,
el obispo de Chiapas, siguiendo la línea del obispo español, Las Casas, Bartolomé de las Casas, se enteró de esta organización hacia una política popular. Don Samuel había hecho muy buen trabajo, a través de unos catequistas. Tenía más de unos 4.000 catequistas, ¿no?, en todas las comunidades de su diócesis, que era fundamentalmente la selva, ¿no? Y cuando se enteró y descubrió esta organización, invitó a la organización a que le ayudaran a organizar mejor el pueblo indígena, ¿no?, las comunidades indígenas, y muchos compañeros se fueron para allá, pero llegó un momento en que empezaron ciertos conflictos y me pidieron que fuera como sacerdote y como militante de esta organización, me fuera a Chiapas. Me entrevisté con don Samuel, le expliqué mi proyecto, ¿no?, de ser de práctica sacerdotal con práctica de militancia política, no partidista, y me dijo: oye, pues es algo raro que me pides, ¿no? Nunca me habían pedido esto. Y me dijo: ¿y si te autorizo y hay conflicto, con quién te disciplinas? Le dije: pues con ustedes, ¿no? Y ahí estuve como 5 meses, ¿no? El problema local yo creo que fue un problema de poder, ¿no? Porque antes el poder de orientación de las comunidades eran los catequistas. Al entrar lo que llamábamos brigadistas, militantes de la organización política popular, pues la gente se iba corriendo hacia nosotros, ¿no?, hacia los más políticos, porque organizamos uniones de ejidos, etcétera, para solucionar sus problemas, ¿no?, de tierras, problemas de precio de café, problemas de comunicación, y ante esto pues me llamaron a la sede episcopal, y me encontré con un tribunal, ¿no?, 3 sacerdotes, nomás me conocía uno y yo conocía nada más a este, y me dijeron que no podía quedarme en Chiapas, que tenía que salir de la diócesis, y me acusaban de que yo había desatado la división. Y pues soy un genio, porque con 4 o 5 meses dividir una diócesis, pues dijeron: no, la división estaba, lo que pasa es que tú la hiciste aflorar. Pues el problema no es que aflore, el problema es que exista, ¿no? No, tú te vas, y me fui. Otra expulsión de la jerarquía eclesiástica. Es que no te quieren en ningún sitio, ¿no? ¿Dónde están los míos? Ay. Bueno, regresas a Perú entonces, ¿no? Quise regresar a Perú porque la visa de residente se me caducaba en 78, a fines del 78, y en octubre más o menos. Regresé a Perú buscando integrarme, no como sacerdote, sino... Y pasé por Piura, donde había estado 8 años, y quisieron que hiciera una misa en la parroquia donde había sido párroco, etcétera. El obispo lo prohibió porque el general de la región le había hablado de que me prohibiera actuar. Fui a verlo y le pregunté a ver si era obispo de la Iglesia de Jesucristo o de la Iglesia de los militares, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Pero en la realidad, ¿no? Es decir, si un general prohíbe a un obispo autorizar que un sacerdote legalmente celebre una misa, quien manda es el general, no es el obispo. Claro. Y yo le pregunté esto, ¿no?, para molestarlo y para cuestionarlo, ¿no?, de que si obedecía a los militares no era obispo de la Iglesia de Jesucristo, que Jesucristo nos dio la libertad, ¿no? Y se molestó mucho. Pues de ahí me fui a Lima a buscar barrios o algo, una organización popular donde integrarme. Al mes me llamó un obispo con fachada progresista, Monseñor Smith, y me dijo que por orden del cardenal tenía que abandonar Perú en 30 días, máximo 30 días otra vez de estancia en Perú.
Le pregunté de qué se me acusaba. Él me dijo que era una instrucción, que era una decisión del señor cardenal, ¿no? Que, pero de qué se me acusa, si yo tengo un derecho, que es un derecho humano. No hablamos de cristiano, derecho humano de saber quién me acusa y de qué se me acusa. Incluso además le dije, ustedes, me enseñaron en el seminario que ustedes son nuestros padres, nuestros consejeros. Pues si estoy equivocado, díganme en qué para poderme corregir. Te vas. Nunca me dijeron. Y eso era una expulsión política, no era religiosa. No era política porque yo ya no estaba militando como sacerdote. Por lo tanto, le pregunté, si no me voy, ¿qué pasa? Si te denunciamos a los militares porque tu visa es como sacerdote. Vaya. La Inquisición, ¿no? Bueno, en aquella época, estamos ya en el año 79, tú vienes a Mallorca, pero aquí no te integras. Intenté integrarme, trabajé en... Bueno, integrarte no, reintegrarte sería, ¿no? Porque tú eres de aquí, ¿no? Sí. Intenté, por cierto, don Teodoro Ubeda me trató muy bien, me dijo, las puertas están abiertas. Si querías volver a ejercer aquí de sacerdote, podías. Sí. Y con Jaime Santandreu, que tenía toda una organización para marginados, me dijo, mira, ahí está el centro de transeúntes de las Gaviotas, en el Arenal. Ahí estuve como medio año trabajando como encargado. No cuajaste, ¿no? No me sentía bien, ¿no? Y me regresé a México. ¿Volviste a México y en Nicaragua también? Regresé a México y estuve como 3 meses y me invitaron a ir a Nicaragua, a la cruzada de alfabetización, ¿no? Estuviste 3 años en Nicaragua. Sí. La primera gran decisión que tuvieron el Frente Sandinista después del triunfo, que fue en julio del 79, fue desarrollar una gran cruzada de alfabetización, porque el 70% del pueblo nicaragüense era analfabeta, ¿no? Porque obviamente Somoza no quería, como hacen todos los dictadores, que no quieren un pueblo instruido, ¿no? Así es. Y trabajamos medio año en esta gran cruzada de alfabetización, que fue una experiencia extraordinaria. Yo trabajé en una brigada que se llamaba de 215 universitarios, que se extendieron por todo el país con una grabadora y una guía de entrevista, ¿no? El planteamiento era por qué el pueblo se insurreccionó contra Somoza, ¿no? Y apoyó a los sandinistas. Era la investigación de este tipo, ¿no? Nosotros decíamos que el pueblo es lo que hace la historia, es hora de que la escriba. Pero un pueblo analfabeta no lo puede escribir, pero lo puede hablar, ¿no? Una señora nos decía que la boca está para decir lo que los ojos ven. Y recogimos más de 7.000 horas de grabación, ¿no? Y después se creó, después de la cruzada de la alfabetización, se creó el Instituto de Estudios del Sandinismo. Y que era el instituto que los sandinistas querían que fuera el elemento ideológico de la revolución. Y ahí se creó un equipo y trabajamos una parte, 800 entrevistas de Masaya, de un pueblo cerca de Nicaragua, de Managua, y con puros testimonios elaboramos un libro, ¿no? Aquello era la época de Daniel Ortega, ¿no? No, Daniel Ortega vino después con las elecciones. Es decir, en aquel tiempo estaban 9, era una dirección colectiva. Como el Frente Sandinista tuvo 3 tendencias, los 3 comandantes de cada una de las tendencias formaron la Junta de Gobierno, ¿no? Y gobernaba colectivamente, otra experiencia nueva a nivel de una revolución, ¿no? Y ellos eran los que dirigían, eran los ministros de diferentes ministerios,
y colectivamente se decidían las políticas, ¿no? Después se planteó, la gran discusión fue, ¿tenemos que hacer elecciones o no con el riesgo de perderlas, ¿no? Y al principio no había otros partidos, de hecho, ¿no? Porque muchos de los militantes de los partidos tradicionales se habían ido porque eran somocistas, ¿no? Y se hicieron elecciones y ganó totalmente el Frente Sandinista, pero ya había empezado la guerra fuerte financiada por Estados Unidos contra los sandinistas, cuya base más importante era Honduras. De Honduras entraban contingentes de contrarrevolucionarios asesinando y quemando cosechas, etcétera, un desastre, ¿no? Bueno, llega un momento que tú dices que se armó la runga. ¿Qué es esto de Se armó la runga? Es el título del libro. Ah, del libro que sí, que un libro que lo construimos como un rompecabezas con diferentes testimonios. Son puros testimonios. Sí. Incluso no hay créditos de ningún autor, ¿no? Sino el pueblo, ¿no? Y lo construimos así como un rompecabezas de tal testimonio y tal otro para describir lo que sucedió a través del testimonio de sus protagonistas en una región que era de... Terminas aquella época y te vas otra vez a México, en el 83, sí. ¿No es eso? Sí. En esta vez fuiste voluntariamente, no te echaron. No, me fui voluntariamente porque ya no había perspectiva, porque o entrabas como militante de un partido, que yo siempre he rechazado la militancia partidista, porque creo que los partidos son un mal menor, pero son un mal. Y lo que pasa es que en Nicaragua llegaron unos amigos y me ofrecieron, vieron el trabajo que estaba haciendo con este del libro, me dijeron, oye, ¿por qué no regresas a México y haces este trabajo, ¿no?, sobre política popular? ¿Qué quedó de política popular? Y sí, me regresé y me fui a vivir a un ejido, a una pequeña comunidad de 80 y tantas familias, reconstruyendo su historia a través de la historia oral, ¿no? Y esto fue en 1983. 83. Tú aquí, en esta época, ya habías roto totalmente con la Iglesia. Sí. O habías... Romper con la Iglesia es muy fuerte, pero habías dejado de ejercer como sacerdote. Y de practicar como cristiano. Y de practicar como cristiano... Litúrgicamente hablando. Practicante, diríamos, sí, ¿no? Sí. Sí, porque descubrí... ¿Qué fue esta? Porque yo considero que es importante este cambio, este abandono, por decirlo así, de una fe que a ti te había marcado tanto. Sí, a la que había dedicado mi vida. Tu vida. ¿Qué fue lo que te hizo abandonar? Fue cuando abandoné Perú, y fue una crisis muy fuerte que tuve. Cuando abandoné Perú, por eso te lo pregunto. Me integré a una organización política que practicaba más el Evangelio que la Iglesia Católica y que los cristianos. Eran muchachos, cientos de muchachos. Organización política. Política popular, no partidista. Insisto mucho en esto, ¿no? para distinguir. Y me encontré con muchos muchachos jóvenes, 18, 20, 22 años, que dedicaban su vida al servicio del pueblo, sin motivación religiosa. Y yo veía que en la práctica eran más cristianos, en la práctica, que los cristianos que yo había tenido en la parroquia, o que muchos sacerdotes. Y esto sin intentar hacer un proceso reflexivo, ideológico, me encontré con una ruptura total. Y encontré un sentido nuevo a mi vida. ¿Sí? Me llenaba el trabajo como me había llenado el sacerdocio, ¿no? La gran crisis fue de ser un agente público, como sacerdote, como párroco de una parroquia, me encontré en la semiclandestinidad. Y ya no era el padre Juan, era el compañero Juan. Incluso
sin que los compañeros me conocieran mi antecedente, nada, ¿no? Por lo tanto, esto para mí fue algo, sin buscarlo, me encontré con esto. Después, al retomar mi práctica sacerdotal en Chiapas, ya fue una práctica matizada totalmente por el objetivo político, más que el religioso, más que sí. Bueno, aquí en México te casas en el 85 y empiezas a trabajar en una distribuidora que se llamaba Diconsa, ¿no? Sí. Y que una de sus redes o de diríamos, compañías se llamaba Comasupo. ¿En qué consistía esto? Conasupo era la gran empresa, era una empresa enorme del gobierno mexicano, que es la Comisión Nacional de Subsistencias Populares. Era una empresa que tenía 16 filiales y una de las filiales, había filiales productoras, y yo empecé a trabajar en la distribuidora Conasupo, la que distribuía lo que fabricaban otras filiales, como leche, harinas, todo lo que básicos, ¿no? Y era una red de tienditas muy chiquitas en comunidades chicas, campesinas, ¿no? Que esta empresa llegaba a organizar la comunidad. Si querías la tiendita, se organizaba, se nombraba un comité y se montaba una tiendita en la propia comunidad, y la empresa lo que hacía era dar un primer capital de trabajo en especie, digamos, en sal, azúcar, aceites, o pastas para sopa, arroz, etcétera. Y después, semanalmente se les surtía y se vendía a precio subsidiado, y se llegó a tener 17,000 tienditas de estas, ¿no? Por lo tanto, y mensualmente, para nosotros el objetivo era la organización, seguía siendo la organización más que el comercio. Mensualmente había 300 almacenes que surtían estas tienditas, y en los almacenes se reunían los representantes de estas comunidades, de 70, 60 comunidades, y se hacía una asamblea. En estas asambleas pues se hablaba de la distribución de alimentos, pero se hablaba también de cuestiones de servicios, etcétera, ¿no? Y llegó a constituirse en una organización social muy, muy importante. ¿Y cuál era tu cometido, tú personalmente, qué era lo que hacías en esa organización? ¿Eras el jefe? No, yo empecé de abajo, ¿no? El director de esta empresa éramos muy amigos, ¿no?, con el director. Y me dijo, no, pues, ¿qué quieres hacer? Y pues, tener un sueldito, porque yo vengo de Nicaragua y vivo muy modestamente, no estaba casado, y ni tenía ningún compromiso. Y empecé de abajo, pero después, poco a poco, fui ascendiendo hasta llegar a ser el director de este programa de tienditas. Te llamaron después para subir, porque ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando de 1983 hasta 1995, 12 años completos. A partir del 95 que te llaman para otro cargo. Sí, me dijeron que sería mejor que trabajara en un instituto de capacitación para organizaciones campesinas. Y ahí hicimos un trabajo tuvimos 3 áreas. Un área era de organización popular y figuras jurídicas, es decir, cooperativas, sociedades anónimas, ARICS, que es Asociación Rural de Interés Colectivo, uniones de ejidos, etcétera, ¿no? Es decir, si no se organiza el pueblo, no puede avanzar, no se puede liberar. Por lo tanto, para organizarse necesita conocer las distintas figuras jurídicas que tiene el país, ¿no? Era un área muy importante porque considerábamos que era lo fundamental para la organización. Después, si te organizas, es para algo, para producir. Tanto otra área era elaboración y evaluación de proyectos productivos. Y si produces, necesitas comercializar, de lo contrario fracasas. Y había otra área que era capacitación para la comercialización. Fueron 6 años de trabajo
con las organizaciones campesinas, el apoyo a la organización de otras figuras, y fueron 6 años muy intensos de este tipo de trabajo. O sea que siempre has trabajado, han sido con organizaciones de tipo social. Sí, siempre. Eso. Sí, porque después de estos 6 años me dijeron, pero lo que ustedes están haciendo tiene que hacerse mejor en otra institución del Estado, del gobierno mexicano, que era FONAES, Fondo Nacional de Empresas Sociales, que aquí, porque siempre el problema es el financiamiento. Los bancos no creen en los pobres. Si no tienes avales o no tienes dónde morder, los bancos no te prestan, ¿no? Por lo tanto, se creó este Fondo Nacional para Empresas Sociales, que era un fondo que daba créditos sin intereses a estas organizaciones campesinas, ¿no? Por ejemplo, un grupo de 20 mujeres que decían, hoy necesitamos un taller de costura para... Ahí se les financiaba a este grupo de mujeres con las máquinas, etcétera, ¿no? A grupos campesinos que decían, no, tenemos tierra, tenemos pastos, pero no tenemos ganado. Pues organícense y les damos el apoyo financiero para desarrollar su proyecto, y al final se reestructuró y se dijo, ya no nos devuelvan el dinero, deposítenlo, creen una caja popular solidaria y deposítenlo para que este fondo les pueda servir para ampliar sus propios proyectos, ¿no? Esto significaba revisar organización, revisar los proyectos si eran rentables o no, etcétera, ¿no? Y sí, seguí trabajando durante 6 años, siempre 6 años. Es un periodo de 6 años, sí. ¿No? Estamos en el 2006 y llegas y vas a Oaxaca. Oaxaca. ¿Qué es lo que...? Oaxaca es el estado más complicado de México, ¿no? Son 32 estados, es el más complicado. Por la situación étnica, ¿no? Son como 14 grupos étnicos, con su lengua, con su cultura, etcétera. Complicado por la propiedad de la tierra. El 85% de la tierra es propiedad de comunidades, propiedad comunal, que se rige de... Complicado porque son 570 municipios, de los cuales 407 no tienen elecciones por partido, sino por usos y costumbres. Se reúne la comunidad y dice, pues vamos a elegir un presidente municipal, te toca a ti. Un año. Después le toca a este, otro año. Después este, otro año. Normalmente son indígenas con muy poca preparación académica, ¿no? Muchos de ellos casi no hablan castellano, ¿no? Tanto esto complica mucho también el manejo de toda esta situación. También el tipo de tierra, ¿no? Más del 70% son bosques. No es un estado agrícola, ¿no? Sino más bien forestal o minero, ¿no? Hay toda una gran complejidad. Tiene un sindicato de maestros, disque de oposición, pero hay un sindicato nacional, y allá está lo que se llama la coordinadora, que son maestros, se presentan como de izquierda, pero son tan corruptos como los de derecha. Y se creó un grave problema en el año 2006, un problema de ingobernabilidad, y que inició con este sindicato que no aceptó la propuesta del gobierno de apoyo, y este sindicato se instaló en la ciudad, ¿no? Miles, con sus tiendas de campaña, y ahí estaban. Hubo una represión de parte del gobierno, una represión absurda, políticamente incorrecta y ejecutada con los pies. Y esto provocó un gran rechazo popular, ¿no? Y muchas organizaciones populares se unieron a este movimiento, y se creó la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Y empezaron a montar barricadas en la ciudad,
¿no? De hecho, el gobierno ya no podía ni tener diálogo con ellos para negociar una salida, ya no aceptaban ningún tipo de relación con el gobierno, y el gobernador lo que buscó fue a un agente que lo aceptaran como interlocutor, ¿no? Y escogió a un amigo mío que había trabajado en esta empresa de Diconsa, ¿no? Nos conocimos allá, y me dijo, oye Juan, ¿por qué no te vienes para hacer este trabajo de recomponer el tejido social, ¿no? Y buscar una salida a esta situación? Y pues dije, está peligroso, pero vamos, ¿no? Y estuvimos 2 años allá, 2 años trabajando otra vez con la organización campesina, sobre todo, y intentando que se recompusiera el tejido social y se pudiera seguir adelante, ¿no? Bueno, estás ya, terminas en Oaxaca y regresas a México. A México. Aquí tienes un problema familiar, ¿no? Sí, regresamos a México a fines del 2008, en diciembre. Encontramos a un hijo de mi esposa que se detectó que tenía cáncer en el cerebro y que le afectó todo el sistema nervioso central y pues tuvo peritonitis, neumonías, influenza, etcétera. Es decir, como suele pasar cuando se pierden las defensas, y durante 3 años y medio estuvimos dedicados exclusivamente a este hijo, ¿no? Ya abandoné todo el trabajo, mi esposa también, y fue nuestro objetivo el hijo, ¿no? Y falleció en abril de este año, el 24 de abril falleció, y ahora estamos otra vez. Pero tú allí, en realidad, tu trabajo, ¿tú eres funcionario oficial del Estado? No, ahora no. Desde el 2006 yo dejé de ser funcionario oficial del gobierno federal, Sí. porque son estados federados, y fui funcionario de un gobierno de Oaxaca 2 años, y después del 2008 ya no estoy jubilado. fuera ¿cómo se llama? Sí, solicité mi pensión, porque allá hay dos sistemas de seguros, ¿no? Yo durante 12 años coticé en el seguro social normal y 12 años en el seguro de los trabajadores del Estado. Y solicité, gestioné los 2 seguros, y sí me dan algo. Algo para poder no sirve para vivir. Bueno, no se puede hablar de México, o por lo menos aquí, cuando hablamos de México, por desgracia lo asociamos al narcotráfico. Yo creo que algo tienes que hablarnos de esto, porque aquí las noticias que nos llegan son realmente escalofriantes, ¿no? De asesinatos múltiples, de mafias, sí. de un tráfico, pero... Sí, esto ha sido un proceso que incluso nos ha sorprendido a nosotros. Tradicionalmente México había sido un país de paso hacia Estados Unidos. La droga fluía de Colombia, Perú, Bolivia, hacia Estados Unidos, a través de México, pero sin ningún problema para México, y con una ganancia que eran los dólares que caían, ¿no? Y un país productor también, un país productor sobre todo de marihuana y de heroína, pero todo estaba Estados Unidos. Había como 4 cárteles muy definidos, ¿no?, que dominaban ciertos territorios de paso, ¿no? Y hace unos años que la política del gobierno fue atacar militarmente, esto hay que tenerlo muy presente. El ejército salió a las calles, ¿no? Decían que era para liquidar el narcotráfico, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue agarrar y meter presos a los jefes, ¿no? Cuando se mataba o se metía a la cárcel uno de estos jefes, de estos 4 grandes grupos, ¿qué pasaba?
que los segundones querían ser el jefe, suplir al jefe, y empezaron a pelearse entre ellos, ¿no? Porque antes el territorio era tal estado, es territorio del cártel del Golfo, ¿no? Por ejemplo. Pero después, dentro de este estado, se peleaban para tener territorio propio, estos 4 o 5 segundones, y así en todos los carteles, ¿no? ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado un enfrentamiento entre ellos por lucha por el territorio. Pero dos cuestiones muy importantes que también han sucedido. Primero, han corrompido a la mayoría de agentes policiales y militares. En este momento hay 5 generales del ejército metidos en la cárcel por ser socios con el narcotráfico. Si son 5 generales, pues tú tienes un ejército ya muy desprestigiado también en México. ¿Qué pasa? Después dicen, vamos a depurar la policía. Y sacan 4,000 policías de la institución y se van con los narcos. Se vuelven en agentes del narcotráfico. Después, también hay la impunidad, ¿no? Es decir, hay la incapacidad de perseguir judicialmente los asesinatos, etcétera. De 92,000 asesinatos, nomás 715 han sido juzgados, ¿no? Después hay una situación de que dicen, por ejemplo, te secuestran a ti. Dicen, el narco, pero puede ser un delincuente común. Ya no hay una identidad del que delinque. Esto ha provocado una descomposición social muy, muy grave, y que realmente no sabemos cómo se puede recomponer. Hay una descomposición integral, ¿no? Vas por ciertas zonas con miedos, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta mañana han dado la noticia de que en el estado de Guerrero, donde hemos ido 1000 veces, han descubierto una fosa clandestina, fosas de 200 cadáveres, no las de hoy, no sé, las de hoy no estoy enterado, pero una muy famosa, fueron 200 cadáveres a 100 metros de una escuela, a 200 metros de un ejido que es una comunidad, donde se sabe todo. ¿Por qué no se denuncia? Por miedo. Y esto afecta mucho y también a la inversión, ¿no? Porque tú no inviertes si no hay una seguridad, porque te cobran derecho de piso, que se llaman, ¿no? Si tú tienes un negocio te dicen, o nos pagas tanto al mes o te quemamos el negocio, ¿no? Cosas así que sí creemos que es el problema más serio que tiene México. Y ahora tenemos el gran interrogante del nuevo gobierno que va a entrar el 1 de diciembre. Eso es lo que te quería preguntar yo. ¿Cómo ves el futuro de México? ¿Tiene solución esto? ¿No tiene solución? ¿Tiene algún programa especial para acabar con Todavía no han dicho el nuevo gobierno qué tipo de programa va a ser. El planteamiento electoral es que se va a seguir atacando el narcotráfico, pero con ciertos cambios. ¿Cuáles? No sabemos todavía, no sabemos. El problema es muy serio, creemos que va a ser un proceso largo de recomposición, pero no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? El futuro está muy indefinido, ¿no? Muy desconocido. Sí, muy indefinido. Muy bien, Juan. Yo ya tenemos que dar por terminada esta entrevista porque el tiempo es el que manda, Sí, ¿sabes? En estos medios. es el gran dictador. Sí. Yo quisiera que nos dieras algún último mensaje, no solamente a nosotros aquí en Manacor, sino también a tus, diríamos casi compatriotas, ¿no? De México. Yo creo que sería el mismo mensaje, fíjate, porque la globalización nos ha llevado a tener casi los mismos problemas, ¿no? Una cosa que nos ha extrañado aquí en nuestra visita son 2 cosas. Uno es la corrupción, que antes históricamente no se hablaba de la corrupción de los políticos, ¿no? Y ahora parece que todos son corruptos, ¿no? Y la crisis.
Allí también hay crisis como aquí, ¿o es otra? Creemos, pensamos, lo hemos hablado con mi esposa, que parece que la crisis de aquí es de la macroeconomía fundamentalmente, y que algo se percibe abajo, pero que los bancos y los corruptos, todo esto parece que es crisis de la macroeconomía. En México la macroeconomía es la ideal, según nos dicen, pero la crisis está en la microeconomía, base, ¿no? Sí, ahí sí, históricamente, ¿no? En México más del 50% de la población es pobre, ¿no? Y de este 50%, el 25% que no puede ni comer, ¿no? Por tanto, es una crisis histórica, ¿no? Aquí no, aquí había habido una economía de bienestar y ahora empieza a tener una crisis, pero vemos restaurantes llenos, los aviones llenos, vemos dónde está la crisis, ¿no? Es decir, la real, seguramente la hay, pero no la hemos visto. En cambio ya la ves más a nivel casero. Ese mensaje yo creo que tendría que ser recurrir a los derechos humanos, a la sensibilidad humana, puede ser cristiana, puede ser social, puede ser de diferente tipo, pero superar la indiferencia hacia problemas sociales y aportar un granito de arena a la solución de estos problemas. El granito de arena porque no creo que podamos ser magos, ¿no? Pero si nos juntamos todos los granitos de arena sí se puede hacer algo. Yo creo que aquí y allá la reserva de valores humanos puede aportar algo, ¿no? Y mejorar la sociedad. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por tu colaboración en este programa. Y cuando te vayas allí a México le das un saludo muy cordial desde Manacor. Bien, muchas gracias. Te agradezco la invitación y estamos a tu servicio. Y a ustedes, espectadores, también les agradecemos la atención que han prestado a este programa y les animamos, como nos decía nuestro invitado de hoy, Juan Riera Fullana, a que pongamos nuestro granito de arena para que podamos en el futuro disfrutar de un mundo mejor. Dentro de 8 días, la semana que viene, volveremos a estar con ustedes con nuevos personajes y nuevos reportajes que son sal de la tierra y luz del mundo, sal y llum. Buenas noches.